Capítulo 20. Shena no había sabido nada de Graham desde el día del funeral. Cuando regresó al carruaje, con el rostro sombrío y las cejas bajas, pensativo, Shena supo que no debía intentar ningún tipo de conversación. Aunque lo hubiera intentado, no habría sabido qué decir. Cuando su carruaje se detuvo frente a la mansión Hareton, declinó cortésmente la oferta de té de su madre. Sin poner excusas de ningún tipo, desapareció en la penumbra de un día de principios de otoño. Sé que ya lo he dicho, pero no debes preocuparte. Todo irá bien, Shena, sé que así será. Su madre la había cogido de la mano y la había conducido de nuevo a la casa que, al menos por el momento, seguía siendo su hogar. Era una suerte para ella que Arthur Blakely hubiera estado ausente durante algunos días, y parecía probable que lo estuviera durante varios más. La idea de sufrir su terrible compañía, por no hablar de sus insinuaciones, cuando se sentía tan mal por Graham, le resultaba espantosa. Por supuesto, sabía que debía explicarle las cosas a su madre, hablarle de su extraña sugerencia y de las acciones que siempre la hacían sentir tan incómoda. Si lo hacía, su madre sin duda la apoyaría para exigir que, mientras estuvieran en su periodo de gracia, su primo se alojara en la posada cuando estuviera en el condado. Sin embargo, todo parecía tan incierto últimamente que no deseaba agravar la situación disgustando a su madre. Tampoco quería presentar a su madre otro salvador, en caso de que Graham McLaren la abandonara por completo. Enfrentada a un plan en el que Shena, Annabel y su madre podrían permanecer en Hareton Manor, sabía que le resultaría terrible decirles que no podía hacerlo. No podía casarse con Arthur Blakely ni siquiera para salvarlas, a ninguna de ellas. Al final, decidió que era mejor no mencionarlo. Por supuesto, no estaba del todo decidido que ella y su familia acabaran en la calle. Después de todo, Graham no le había dicho que hubiera cambiado de planes. Pero Graham no le había dicho nada en absoluto. No había hecho ningún contacto en los 4 días transcurridos desde el funeral del duque de Wickham. Por mucho que le doliera, casi ansiaba conocer los detalles de aquel espantoso encuentro entre Graham y Helen. Si él le había hecho alguna promesa, ella quería saberlo ahora. No quería vivir en la esperanza, y no quería esconderse de sus sentimientos de inquietud, como había hecho hacia el final de su tiempo con Patrick Holman. En lugar de eso, Shena quería enfrentarse a ello, hacer frente a lo que viniera. El tiempo era corto para ella y su familia, y tenía que ser práctica. Sabía que le iba a doler, pero no podía hacer otra cosa dado el estado de su corazón y la profundidad de sus sentimientos por Graham McLaren. Y así fue como Shena, alegando que simplemente iba a dar un paseo, se dirigió sola a través de este corto tramo de campo entre Hareton Manor y Halfield Hall. Había decidido hacer lo mismo que Graham y ella habían hecho todo el tiempo. Ella diría lo que pensaba abiertamente, y le pediría a él que hiciera lo mismo. No habría mentiras entre ellos, no se esconderían. Lo que tuviera que ocurrir, ocurriría. Y ella le pediría que fuera franco y le comunicara sus intenciones. Sin embargo, la confianza y la determinación que la habían impulsado a cabalgar tan lejos parecieron abandonarla por completo cuando enganchó su caballo frente a la mansión Halfield. Permaneció inmóvil varios minutos, contemplando las ventanas y el vasto edificio. Al final, fue la llegada de uno de los mozos de cuadra lo que la obligó a moverse. La ayudó a bajar del caballo y condujo a la plácida criatura a los establos. Comenzó a acercarse a la entrada principal del salón con gran temor, y habría dado media vuelta si el mayordomo, con su habitual sonrisa, no hubiera aparecido de repente para saludarla. «Señorita Blakely, pase», le indicó con una sonrisa y la hizo pasar al vestíbulo. «Si espera un momento, buscaré al señor y le haré saber que está usted aquí». «Muchas gracias», dijo Shena con una sonrisa, mientras su corazón se aceleraba. El mayordomo volvió enseguida y la condujo por el gran pasillo, a través del glorioso y reluciente suelo de mármol ajedrezado, hasta el salón. «Shena, me alegro de verte», dijo Graham. Ya estaba de pie cuando ella llegó al salón, claramente esperándola. Lo estudió durante unos instantes, tratando de calibrar si realmente estaba tan contento de verla como sus palabras podían sugerir. «¿Tu madre no está aquí contigo? ¿Y tu hermana?», continuó cuando ella no habló. «Perdóname, pero no le he dicho a nadie que venía, y lamento que no lo hayamos acordado de antemano. Espero no molestarte de ninguna manera». Shena se dio cuenta de que su voz contenía cierta formalidad. Una formalidad que no había existido antes entre ellos, ni siquiera en las primeras etapas de su relación. «No necesitas una razón para acudir a mí», dijo en voz baja. «Siempre hemos sido sinceros, ¿no es así?» «Sí, creo que sí», dijo Senna sin comprometerse.
Por favor, toma asiento. Tocaré la campana para el té. No es necesario. A decir verdad, solo he venido por respuestas, y te pido absoluta honestidad si me la concedes. Por supuesto que sí, no te mentiría. Le sonrió, con una expresión de preocupación en el rostro. No me andaré con rodeos sobre el asunto que me ha traído aquí, Graham. Graham estaba tan impecable como siempre, con pantalones negros y frac, chaleco leonado y camisa blanca. Su pelo parecía más negro que nunca, y sus ojos tan atractivos como siempre, si no más. A decir verdad, pensó que nunca lo había visto tan guapo, y se preguntó si no sería simplemente la idea de que, en cualquier momento, iba a perderlo para siempre, lo que le había obligado a mirarlo de aquella manera. Quería grabarlo en su memoria, su hermoso rostro, su barba oscura perfectamente recortada con motas grises, y sus ojos hipnotizadores. Quería recordar cada detalle del hombre al que había llegado a amar más que a ningún otro. Debo admitirte que estos últimos días me han parecido interminablemente largos. Desde el desafortunado fallecimiento del duque de Wickham y su posterior funeral, he sentido que sufría la mayor incertidumbre. ¿Incertidumbre?, repitió él, y a pesar de su mirada de confusión, Senna supo que él percibía lo que ella quería decir. Perdóname, Graham, pero como te he pedido anteriormente, te agradecería sinceridad. No pudo evitar la agitación en su voz. Tal vez sea yo quien deba pedir perdón, Senna. Te había prometido honestidad, y conozco el origen de tu incertidumbre. Sería una tontería por mi parte continuar con esa fachada y pedirte que me lo expliques. ¿Te preocupa, ahora que el marido de Helen ha muerto, que yo tenga la tentación de casarme con ella en vez de contigo, a pesar del acuerdo que tú y yo hicimos entre nosotros? Sí, esa es mi preocupación, Graham, afirmó Senna con la garganta tan seca que deseó no haber rechazado la oferta de té. Y aunque no quisiera entremeterme en tus sentimientos, que deben de ser inmensos en este momento, no puedo simplemente dejarme llevar como una hoja por la brisa. Debes entender que hay mucha incertidumbre en mi vida, incertidumbre en casi todos los aspectos. Y debes perdonarme por mi franqueza, porque este no es el comportamiento que desearía para mí, debes creerme. No hay nada en tu comportamiento que debas reprocharte, Senna. Había un acuerdo entre nosotros, y tienes todo el derecho a cuestionarlo abiertamente. Hablaba con tristeza, como si la idea de un matrimonio sin amor ya no le atrajera. Senna se temía lo peor, segura de que estaba a punto de decirle que, después de todo, no podía casarse con ella. Si tan solo pudiera hablarle de sus sentimientos, de lo profundamente que lo amaba, pero sabía que no podía. Si lo hacía, seguramente le empujaría directamente a los brazos de Helen. Después de todo, si iba a sufrir el amor de alguna forma, podría ser tanto con su antiguo amor como con ella. Entonces tengo una pregunta que hacerte, Graham. Por favor, házmela. ¿Es tu intención casarse con la duquesa de Wickham cuando termine su periodo de luto? Senna bajó la mirada, incapaz de mirarle no solo por vergüenza, sino por la extraordinaria sacudida de dolor que sus propias palabras le habían provocado. Oírlo en voz alta era casi insufrible. Es cierto que Helen Telway me retuvo el día del funeral por la razón que sugieres. Me dijo que había cometido un grave error al apartarse de mí y casarse con el duque. También me pidió que considere tomar su mano en matrimonio tras su periodo de luto. Me ha pedido que lo piense detenidamente, que lo examine desde todos los puntos de vista, y que le dé mi respuesta en cuanto la tenga. ¿Y ya tienes la respuesta?, preguntó Senna y miró al suelo. Aunque su vida dependiera de ello, no habría podido mirarle a los ojos en ese momento. No quería oír ni ver su respuesta, y no quería que él viera con qué fuerza parpadeaba las lágrimas que se estaban formando y se negaban a disiparse. En efecto, tengo mi respuesta, aunque todavía no se la he dado. Pero te la diré ahora, Senna, porque me gustaría que fueras la primera en conocerla. Hizo una pausa, y Senna sintió que su corazón se estremecía casi dolorosamente. No es mi intención casarme con la duquesa de Wickham, ni cuando termine su periodo de luto, ni nunca.